Ya hicimos una consulta espacial. Sí, sí, lo que hicimos fue verificar de si hay un punto o unos puntos que existan dentro de un polígono, o si un polígono contenga. Sin embargo, este es un proceso que puede ser supremamente lento. eh, Hay que tener presente que ese es un proceso que se realiza registro por registro, entonces en todos y cada uno de ellos deberá hacerlo. Nos da resultados correctos, mas sin embargo podemos tener un proceso que se demore considerablemente desde el punto de vista de rendimiento, que no sea óptimo computacionalmente. Eh, Debemos tener presente que el escenario actual en el que nos encontramos es que nosotros vamos a tener grandes conjuntos de datos. Eso es supremamente común a día de hoy. Entonces, un ejemplo, o este mismo caso de la pregunta del punto sobre el polígono, puede ser muy lenta, o como sale ahí en el texto, frustrantemente lenta. Una forma en la que nosotros podemos solucionar o atender este tipo de necesidades o circunstancias es que nosotros utilicemos algo que conoce como los índices espaciales. Para los de bases de datos es exactamente lo mismo y de hecho el R-tree o el árbol R aplica exactamente igual en bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos allí? Se han desarrollado, entonces este es uno de esos tipos de índices donde la estructura está basada en un árbol. Tenemos un árbol central, la idea es o se construye un árbol que es una estructura de datos similar a un árbol como cualquier otro que tenemos, en la que los objetos cercanos se van a agrupar y su extensión geográfica, o sea, ese bounding box que los delimita, se inserta en la estructura de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora nosotros en el árbol R o en ese R-tree vamos a tener allí almacenados el bounding box de esos elementos que está consolidando. Este cuadro delimitado es representado entonces por un grupo de geometrías como un nivel típicamente, o sea, podríamos llamarlo como una página, un nodo dentro de una estructura de datos. Este proceso se repite múltiples veces, lo que produce la estructura de un árbol en la que los diferentes niveles están conectados entre sí. Tenemos una representación geométrica que empezamos a dividirlas, o tenemos unos elementos que empezamos a dividirlos en pequeños bounding boxes, los cuales cuando se construyan entre vecinos cercanos, o sea, ubicación de elementos que sean muy cercanos se van construyendo y a partir de estos es que se determina ese bounding box. Ese bounding box lo almacenamos dentro de nuestra estructura de datos y así sucesivamente. Ya tenemos un polígono más grande que me ocupa varios pequeños, varias geometrías pequeñas y dentro de esos polígonos más grandes podemos tener otro que incluya o que me agrupe esos más pequeños que voy teniendo y así voy construyendo ese árbol que nosotros vamos a tener finalmente a partir de la construcción o definición de un índice. Esta estructura hace que los tiempos de consulta para encontrar un único elemento a partir de los datos sean mucho más rápidos, o sea, se demore menos en el proceso. ¿Por qué? El algoritmo hace que no necesita viajar todas las veces a través de todas las geometrías de los datos. En este ejemplo que nosotros tenemos, podemos mirar cómo las geometrías se han agrupado en varios subgrupos. Hacia abajo vamos generando esos grupos y en este caso se ha insertado una estructura de árbol, que es la que ustedes están observando allí en la parte superior, en la que existen dos grupos en un nivel más alto, es R1 y R2. Inclusive, eso quiere decir que hay un R0 donde se encuentra eso definido. Ahí nosotros empezamos a bajar. Entonces, tenemos ese R1 y ese R2 y ellos a los cuales se agrupan. R1, por ejemplo, está dividido en tres pequeñas ramas y R2 está definido en dos. Siguiendo bajando a partir de eso, nosotros podríamos llegar a decir que R3 se construye en otras tres ramas, o en este caso, como ya es el mínimo nivel de detalle, serían hojas, y así sucesivamente R4 o R5, o en el caso de R6 se divide en R15 y R16 y R17, etcétera, como nosotros estamos observando allí. La gráfica que estamos observando finalmente abajo es ese resultado de esa subdivisión. El R0 serían nuestros datos sin ningún tipo de agrupación o de consolidación. Pero sí tenemos dos elementos grandes
ese R1 que está supremamente grande que me consolida unos, y ese R2 que tengo en la parte inferior donde me empieza a consolidar los otros. Cada uno de ellos podemos empezar a dividirlos o podemos ir generando muchos elementos, muchos más y más y más pequeños, donde cuando yo necesite hacer la consulta, el proceso va a ser supremamente más óptimo. Por ejemplo, fíjese en el círculo que aparece, el círculo D2 que aparece ahí en la gráfica. Si yo necesito hacer la consulta, voy a hacer la comparación respecto a ese círculo D2 que ustedes están observando allí. Tengo que atravesar primeramente sobre R1, no necesito ir a R2, o sea, absolutamente todos los registros que están en R2 no se encuentran. Entonces, ya estoy teniendo una reducción del tiempo computacional porque ya no me desgasto en ir a validar los otros. Entonces, ya entro específicamente a validar sobre R3 o R4, que es donde en esos dos los puedo llegar a encontrar. Efectivamente, lo tomo por el primero, que digamos sería R3. Y dentro de R3, única y exclusivamente, ese D2 se encuentra en el R9. No tengo que ir ni a D1 ni a D3. Entonces, fíjense de qué manera esa definición me ahorran unos tiempos. Inclusive ese R4, revisándolo bien, lo que esa representación grande, lo que por dentro me está consolidando esa rama, es que tengo el registro de R11 y R2. Debido a la forma de esas hojas, R11 y R2 es que genera un bounding box lo considerablemente grande que me agrupa parte de los elementos que nosotros tenemos en esa rama 3. Entonces, a eso va o a eso se refiere en el momento de que nosotros optimizamos el proceso de realizar una consulta, si tenemos una consulta espacial, si tenemos construidos índices espaciales. ¿Hay alguna duda respecto a esto? No. Sí, Alejandro, Alex, señor. Este, por ejemplo, en el caso de ese, no sé, ese R12, pero en la figura, solo en la figura, no en el árbol, donde aparentemente tendría como un sector en común entre R1 y R2, Ujú. él podría hacerlo por cualquiera de los dos, porque yo veo ya mirando en el árbol que solamente sería a través de R1, pero esa parte como común, no sé. Él entra a En el- validarlo a todos. Entonces, el algoritmo, cuando usted vaya a consultar, él arranca, obviamente, él arranca en un orden. Entonces, el primero será R1, que el elemento se encuentra dentro de R2. Entonces, de R12, como usted lo planteó. Entonces, R1 contiene, la geometría, el bounding box de R1, ¿contiene ese elemento de que está en R12? Sí. Entonces, ingresa ahí. Entonces ahí viene la primera. ¿R3 lo contiene? No. El bounding box no contiene R12. Sigo a la siguiente. R4. La rama 4. ¿Contiene R12? Sí, sí contiene. Entonces ya me bajo específicamente a ese punto donde quiero entrar, a esa hoja. Dentro de la rama 4 me bajé me bajo de nivel. Ya llego a las hojas R11 o R12. Ya depende de la ubicación dentro de ese elemento o lo que yo quiera consultar respecto a eso, ya depende si voy a utilizar la rama 1 o la rama 12. Hablemos de una geometría que sea el resultado de esa geometría, se hace esa rama 12, o sea, el bounding box sea de ese tamaño. Entonces quiere decir que si yo intento hacer un análisis respecto a R11, según el tipo de análisis que yo le haga, si yo le quiero hacer un intersect, pues puedo tenerlo en cuenta. En este caso sí lo puedo tener en cuenta. Si le quiero hacer si lo quiero hacer un reading o un contain, pues claramente el resultado va a ser un false, pero solo tengo que ejecutar la consulta o solo me interesan para hacer la consulta tanto la rama 11 como la rama 12. Lo que yo hago con el índice espacial es delimitar específicamente a quién le voy a preguntar. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo resuelvo la duda o sea, desde el R2, lo que usted me está planteando con el R2, podría llegar a devolverme del orden jerárquico y entrar a R2
Y en R2 puedo llegar a mirar, pero si usted se fija, no hay ningún hijo o ninguna rama de R2 que contenga un bounding box donde se encuentre la totalidad de R2. Entonces, eso quiere decir que no tiene por qué hacerle la pregunta a él. La pregunta espacial que quiera hacerle, no tiene por qué hacerla porque uno de los conceptos en los que se parte es que debe existir un bounding box donde contenga ese elemento. Y aunque el más grande de todos de R2 contiene parte de R12, al momento en que yo voy a hacer la consulta, no puedo hacerla porque no hay ningún elemento que efectivamente, ningún hijo o rama de la rama 2, no hay ninguno que efectivamente me contenga el R12. Ahí va la lógica que se aplica al algoritmo respecto a la pregunta que usted me está haciendo. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, no veo más preguntas, entonces sigamos, limpiemos. Pensé que yo había limpiado todos los kernels, veo que no. Entonces se los envié con ya ejecutados. ¿Qué tenemos nosotros? Vamos a hacer el cargue de los datos. En este caso vamos a leer otro tipo de dato, vamos a leer un geopackage, donde vamos a ir a cargar vamos a leer dos registros. Vamos a cargar los códigos postales y la tabla de placa domiciliaria. Como ustedes, bueno, si no saben, pues también les digo, la dirección o la placa domiciliaria del distrito de Bogotá, pues hasta donde tengo presente no contiene el código postal, entonces pues nos toca hacer ese proceso, ese cargue. Ahora que lo ejecuto, este primero sí es demorado, de hecho el ejercicio está pensado en que sea así demorado y vamos a mirarlo más adelante porque pues la placa domiciliaria son como 1.700.000 registros, entonces pues el proceso de cargue en todo equipo va a ser duro. Y después, es la lógica o cuando son una gran cantidad de datos es donde uno es posible que observe la diferencia al momento de hacer las consultas espaciales. Si nosotros trabajamos sobre datos pequeños, pues muy pocas veces llegamos a comprender el motivo por el cual suceden las cosas. O sea, o para qué hacemos un proceso como la implementación de un índice. Bueno, mientras se va ejecutando. La primera celda es el proceso de carga, única y exclusivamente estamos haciendo eso. En la segunda celda lo que nosotros hacemos es visualización de esos registros que nosotros hicimos. Pedimos que nos imprima el encabezado de los dos primeros registros, eso es todo lo que nos va a sacar, y hacemos un conteo o le pedimos que nos muestre el tamaño de cada uno de esos data frames. En la tercera celda nosotros vamos a hacer una impresión o una visualización de los resultados del proceso de ejecución de este simple cargue, donde vamos a poner, vamos a ver el data frame de códigos postales, lo vamos a ver de color rojo, con un borde negro, y las placas domiciliarias las vamos a ver de color amarillo, donde tiene un tamaño de marcador de 1, o sea, es un punto de 1, tamaño 1, o sea, no es tan grande lo que nosotros vamos a observar. La construcción del índice espacial, esto está mal, tengo que corregirlo acá, perdón, va cargando eso. La corrección del índice espacial es supremamente sencilla dentro de YuPandas. Nosotros lo hacemos a partir del uso del atributo index o llamémoslo sindex. Literal leyendo así español, entonces, bueno, ejecutemos esto ya como cargo mucho más rápido. Entonces, fíjese la consulta, la comparación que debemos hacer. 1.792.547 registros para la placa domiciliaria y de código postales tenemos tan solo 81. Visualicemos, esto también es plotly. Ah, no está definido. Ok, gracias. No, esto es... Ay.
Creo que me da mejor buscando el anterior. No, inclusive hasta para que lo ejecuto. Volví y se demora. Cortémoslo acá. Es aquí el error. ¿Sí es así? Vámonos si es así. No. Me tocó mirar el anterior. Está un polígono. Ah, estaba importando mal. Muy seguramente si ustedes lo ejecutaron, así como yo lo hice, les va a tocar importar en esta línea la visualización de la librería, ya el método específico PyPlot, el módulo, corrijo. Bueno, esperemos a ver que ya es un proceso demorado y es único y exclusivamente por la cantidad de registros que tenemos ahí. ¿Ustedes qué? ¿Lo están ejecutando? Sí, profe, el mío está ahí a punto de estallar el computador. Sí. Y con cargador eso se pone que se levanta. Claro, cuando tiene toda la fuente de poder coge vuelo. Sí, profe. Vamos a ver si sale. Debería salir. Vamos a ver, ojalá que sí. El mío ya logró cargar, profe. Ya representó. Ah, ¿ya lo visualizó? Sí. Bueno, esto está demorando hartísimo. El mío todavía se está demorando, profe. Bueno, eso es lo que pasa cuando está ejecutando. Vaya. Listo. Bueno, la forma en que nosotros, mientras él sigue acá ejecutándolo para que nos genere la gráfica, la forma en que nosotros ejecutamos construimos un índice espacial es supremamente sencillo con ese método SINDEX. Única y exclusivamente eso, no tenemos que indicarle nada más. Como es un, como es un data frame espacial, pues claramente en el momento de ejecutarlo ya sabe cuál es el atributo que contiene la geometría, es un GeoData Frame. Entonces, sobre ese es que procede a hacer la construcción del índice. Ya lo que nosotros vamos a tener aquí. Ya que después de que cuando nosotros lo hayamos construido, cuando ya tengamos ese objeto, un objeto de tipo Spatial Index, básicamente este objeto es el que va a contener las geometrías de la estructura de datos R3, a partir de la cual, o sea, nosotros si queremos ya ir a hacer las consultas o queremos obtener información, pues, y lo haríamos a partir queremos, pues, la consulta espacial que queramos hacerla, pues la haríamos directamente
sobre este elemento. Lo que podemos hacer en ese caso es ir a visualizar cuántos grupos tenemos nosotros o cuántos llegó a construir a partir de los datos que suministramos y obtener una información básica de ellos. Entonces lo que haríamos es a través de la función leaves, de ese objeto Spatial Object, ese Spatial Index, es que nosotros vamos a ir a consultarlo. Bueno, finalmente me cargó. Debe salirles algo similar hacia ustedes. Y pues es supremamente lógico. Y de hecho el ejercicio se ve mejor si nosotros utilizamos datos grandes. Si no, no tiene mucho sentido. No podemos observarlo muy bien. Entonces, ese proceso, ahí ya tenemos los puntos en amarillo, las placas domiciliares en amarillo y estos que, se me olvidó cuáles son los datos que nosotros tenemos acá. El código postal, gracias por asesorarme. Me saca en rojo. Tenemos ese cargue, ahora aquí procedemos a hacer la construcción del índice. También debería demorarse, pues es lo lógico. Tiene que ir a hacer esa validación, esa agrupación de la construcción de las hojas y la construcción de las ramas a partir de las cuales va a contener esa capa de código postal. ¿Ya ejecutaron este también? ¿Que lo haya hecho? Bueno, cuéntenme qué están comiendo al menos. No, profe. No, Profe, no, a mí se me quedó en el segundo paso. sí, a mí también. Está ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo estoy cruzando Ahí los va. dedos porque no pegue por ahí en el techo ese ventilador, porque pero está ahí, profe, la verdad se quedó ahí. Ah, bueno, listo. Igual, Ok. igual no voy a cancelar el kernel porque pues teóricamente está trabajando, pero no sé. Sí, no lo cancele, no. Él está, pues, desafortunadamente, pues lo estamos poniendo a hacer algo duro. Está leyendo 1.700.000, casi 1.800.000 registros, pues. Profe, Y dime, ¿puede mostrar la línea de la librería? Es que me generó error. De pronto fue que copié mal. me imagino que es esta. Ese fue el que dejé incompleto. Ese es el problema de que, ay, no había visto tu chat, Liliana. Voy a pegarles este, pero este igual no deja, ay, perdón. Bájalo en el Slack. Y aquí, esto es en configuración. Esto sería, ¿cuál celda? La celda 1, 2, 3. Ahí se los dejo porque Zoom no deja hacer copia del texto del chat, entonces pues por eso se los pongo por el Slack. No se me ha demorado tanto, debo decirlo. Pero bueno, mejor. Vamos a ver qué tal funciona. También hago cambio al PIB acá. Punto en polígono. Ya, finalmente. Miren lo que tenemos nosotros. Nos está diciendo, al momento de ejecutarlo, de hecho, si nosotros lo ejecutáramos sobre un ambiente que no sea Jupyter, no, tendríamos de pronto, si no fuera un notebook, tendríamos un problema porque pues yo ejecuto esto y no nos va a mostrar nada. Acá en Jupyter la ventaja es que nos saca el resultado. Nos genera un bounding box, el índice genera un bounding box que incluye absolutamente todos los elementos y nos dice la cantidad de registros que tiene.
que son esos 1.792.000. Cuando ya le hago la pregunta específica de cuántos registros tengo, pues entonces ya ahí cambia la respuesta que le estoy pidiendo. Miren, en este caso, de hecho, menos mal la puse corta. Lo primero que le puedo decir es cuántas hojas tiene. 25.608. 25.000 es, ¿cuánto es eso? Miremoslo acá. ¿Cuántas partes? Hagamos un cálculo. 1792. 547 dividido 25.608. Prácticamente son 70. Si lo redondeamos son 70 veces. O sea, nosotros tenemos una 70ª parte de ese elemento original. Entonces, mientras que nosotros ya no vamos a hacer la comparación sobre 1.900.000 registros, solo lo hacemos por cada 70, minimizamos en 70 veces ese tipo de consulta que nosotros llegaríamos a hacer. Entonces, vea que eso es un proceso de optimización muy grande al momento en que yo quiera consultarle algo. Si voy y accedo a partir de los hijos, de las hojas, esos leaves, y voy y traigo cada uno de los registros, o sea, si yo quiero mirar qué contiene, pues puedo verlo como el ejemplo que ustedes tienen acá, las 5 líneas que en algún momento finalmente el Jupyter les va a mostrar, donde nos dice que cada uno de ellos contiene 70 geometrías. Ya estamos viendo, ya estaríamos viendo entonces en la especificación que la cercanía la define en grupos de 70. Y a cada uno de ellos le genera un bounding box. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. Entonces ahí ya lo que nosotros ya tenemos, ya hemos construido ese índice espacial al cual nosotros le vamos a hacer las preguntas espaciales que necesitemos saber. Y en este caso, lo que hacemos es comparar la geometría de un código postal respecto a esos bounding boxes específicos que nosotros tenemos allí en los puntos, dentro de ese índice espacial R3 que construimos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a ir a consultarle para hacer el ejemplo pequeño. Vamos a coger un código postal específico, o sea, en algún sector de los que están ahí marcados en Bogotá. Seleccionamos uno, que es el que tenemos acá, que si no me equivoco, creo que es por... No, realmente no sé. Iba a hablar de otro ejercicio. Hacemos una selección de un único código postal, esa área que ustedes están observando allí, y a partir de esta nosotros le vamos a hacer la consulta espacial. ¿Cuál consulta? La que ya teníamos desde hace un momento, que es punto en polígono. Para esto, para este punto en polígono, es que nosotros lo hacemos de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hace? Compara los límites de ese polígono que ustedes están observando allí respecto al índice espacial de los puntos. A partir de esta consulta, nosotros vamos a obtener los candidatos que están dentro del polígono, o sea, ese bounding box que ustedes están viendo allí, basados en los puntos que se encuentran dentro del R3. Posteriormente lo que vamos a hacer es, como ya tenemos una zona muy específica, son unos puntos muy específicos, sobre ellos sí se hace el recorrido de los puntos candidatos haciendo la intersección entre las dos capas de la forma normal, como lo vimos en el anterior video, dándonos el resultado de exacto de cuáles son los puntos que efectivamente se encuentran dentro del polígono. Eso es lo que nosotros estamos sacando acá. Primero que hacemos es obtener las coordenadas del bounding box del polígono como una lista, que es la consulta que nosotros le estamos haciendo de esta manera, la pedimos que lo establezca. Acá los bordes obtenga el valor de cada una de las coordenadas, entonces generamos una lista de esto. Posteriormente lo que hacemos es del índice de puntos que estarán obtener el índice de los puntos que estarán dentro del bounding box de ese polígono que nosotros tenemos definido. Lo que hacemos es comparar, hacerle esa intersección. Recuerden el por qué nosotros utilizamos la intersección. Es un candidato, si existe alguna relación espacial, posible no, efectiva relación espacial entre dos capas, pues la intersección será positiva. Entonces eso es lo que nosotros hacemos aquí. Comparamos ese objeto de tipo índice espacial respecto a los límites que nosotros obtuvimos
para ese caso, ese ejemplo específico que estamos utilizando. Allí es el que nosotros, ese ejemplo específico que nosotros tenemos acá, es que hacemos esa comparación de los índices. Y después sobre ellos es que nosotros vamos a ir a sacar única y exclusivamente, le vamos a decir que nos traiga de Geodata Frame de placas domiciliarias, solo traiga exclusivamente aquellos puntos que se encuentran dentro de esa región de interés o posible o candidata. ¿Qué es el resultado que vamos a imprimir ahora? En este caso, es un paso intermedio lo que vamos a imprimir en el momento que lo ejecute, donde nos va a traer eso que ustedes están observando en estos momentos. La pregunta es, obviamente, la consulta espacial el proceso es más rápido porque única y exclusivamente estamos sacando las coordenadas limítrofes máximas, las limítrofes de esa geometría, la que está en ese color en rojo, y a ella le pedimos que lo compare respecto al índice espacial, y el índice nos va a traer única y exclusivamente lo que se encontró allí. Esos son los puntos candidatos. ¿Es claro lo que nosotros estamos viendo en estos momentos de puntos candidatos? Sí, profe. Teniendo nosotros esto, entonces ya podemos o procedemos a hacer la consulta específica de lo que queremos obtener, de lo que nosotros queremos visualizar. En este caso, la consulta, este es un resultado previo de lo que nosotros tenemos arriba, este es el primer paso. Y ahora ya que hacemos la consulta final usando esa intersección, será mucho más rápido, puesto que nosotros no vamos a reconsultar los 1.700.000, casi 1.800.000 registros que tenemos, sino va a ir a averiguar específicamente sobre un grupo o un subgrupo que ya lo sacamos ahí, de esos que nosotros teníamos arriba. Entonces, visualizando el resultado, de hecho, la consulta fue mucho más rápida que el proceso de seleccionar cuáles son los candidatos. En los candidatos sí hizo un barrido como del 1.700.000. Ya en este caso específico, viene y ejecuta única y exclusivamente sobre esa parte del JFrame que sí quiero confirmar si es o no. Entonces vean el tiempo de respuesta. Es una gran cantidad de datos, pero fue mucho más rápido debido a que nosotros hicimos o teníamos establecido esto. Todos se quedan pajas y nosotros no hacemos ningún tipo de comparación respecto a los resultados o el tiempo del rendimiento. Entonces, o sea, la única forma que podemos saber es si realmente vale la pena implementarlo, es validándolo en este tipo de cosas, validándolo acá. ¿Cuántos afecta el rendimiento del índice espacial respecto al proceso normal? Para eso están esas dos funciones, donde la primera lo que hace es generar un índice. Ya este es rápido porque pues es exclusivamente para que tengamos disponible en memoria esas dos funciones. En la primera, que construye un índice como nosotros lo acabamos de ver arriba y posteriormente procede a hacer el cálculo, y en el segundo no hace ningún índice, sino procede a hacer el cálculo directamente. Estos dos métodos que tenemos aquí abajo, estas dos celdas, antes de ese que se llama contar las intersecciones, en este caso lo que hace es, en estos dos va a ser la ejecución de la misma consulta que tenemos, que nosotros acabamos de hacer arriba, y ahora nos va a sacar el tiempo que se demora en hacer ese procesamiento de la consulta que nosotros le pongamos, de cuánto se demoraría del proceso de interacción. Dice que el mejor intento es de 3.84 segundos por cada loop que hizo uno, y en este segundo veamos cuánto se demora.
Estamos demorados, ¿no? ¿Cómo van los de ustedes? Profe, en mi caso está haciendo el segundo testeo. En el primero me dijo que 57 segundos, pero me sale diferente. Dice eh, más o menos 10.9 milisegundos por loop, algo así. O sea, me sale una observación adicional diferente. ¿Pero a qué se debe eso? Hace proceso de consulta del tiempo, pero no. De hecho, a mí siempre me ha salido es así. Uy, miren la diferencia de tiempos que me dio ahorita. Cuando no hace el proceso de interacción, o sea, es que en su caso sí le hizo varios intentos de iteración o varios loops, varios recorridos. Por eso puede ser que le esté sacando como más detallado lo que le está diciendo. A mí me está Ah, diciendo, en este caso me está diciendo que se demora, en uno se demora 3.84 segundos y en el otro se demora 13.3 segundos. Entonces, el hecho de que yo utilice un índice implica en que gano un tiempo para una consulta. En esa consulta específica me ahorré una cuarta parte, más o menos, prácticamente una cuarta parte, más de tres, o más de un tercio del tiempo me consumió ejecutarlo. O sea, me ahorré tres cuartos de tiempo, dos tercios de tiempo, corrijo, mejor dicho, de ese tiempo original que sería 13 segundos. Para una única consulta, pues ustedes pueden llegar a decir el tiempo que yo pierdo ejecutando el índice, pues lo estoy recuperando acá. Entonces, pues, pero pues como normalmente nosotros no hacemos este tipo de procesos para construirlos una única vez, sino es una tarea que se pueda realizar, que se realice varias veces o un proceso que se le realice sobre una zona, sobre un área específica, pues entonces calculen qué pasa si nosotros tenemos que aumentar esos 10 segundos cada vez que tengan que realizar el proceso. Ahí podría entrar a que se consuma o se demore mucho más tiempo al realizar el proceso. Hoy no sé por qué será que me queda esto de las otras veces cuando estuve ejecutando esto se demoraba un segundo en este equipo se demoraba un poco más de un segundo con el índice y sin el índice un poco más de 5 segundos. Pero la relación sigue siendo básicamente la misma, casi que es un tercio. Entonces, ya que nosotros tenemos esa intersección, lo que podemos hacer es ejecutarlo sobre toda el área. Nuevamente, en este caso, la consulta la voy a hacer ese punto sobre polígono, sobre todo el data frame. Específicamente, no lo voy a hacer sobre uno específico, no lo voy a hacer sobre uno solo como los tenía ahorita. Nuevamente, pues aquí cuando lo ejecuto, pues el mensaje que me saca tiene todo sentido y es que me está diciendo que tiene dos sistemas de coordenadas diferentes, aunque los dos, todos sabemos que ambos son coordenadas geográficas, pero pues lo que hacemos, o en este caso lo hice básicamente para un cálculo que voy a hacer más adelante, es hacer una proyección de los dos data frames, geodata frames, en nuestro bello, en nuestro único marco de, ¿cómo se llama? Sistema de proyección, un único origen. Entonces lo ejecuto ahí y una vez finalice, ya que todo se demoró, esto también se va a demorar hoy, sin lugar a dudas. Y finalmente, cuando ya termine, entonces procedo a hacer esa fusión de datos con el código postal y generando esa salida gráfica, que es el proceso los dos procesos que realizo a continuación. O sea, finalmente ya, uy, se demoró bastante en hacer el cálculo. No me había dado cuenta que no había sacado el resultado. Ese es el cálculo del conteo de cuántas placas domiciliarias hay por cada código postal. Y finalmente dejo que se siga ejecutando ya los otros métodos, los otros ahí. Donde lo último que nos va a generar será una gráfica de colores de Bogotá por código postal, donde va a poner un color según la densidad de la intersección o la densidad de placas domiciliarias respecto a cada código postal. Ese es el cálculo que nos va a hacer. Entonces, pues esperaré
a que esto finalice, pueda procesarse. Ah, no había tenido en cuenta que este computador está procesando los videos de la otra sesión y debe ser por eso que también le agrega más tiempo de procesamiento a esta máquina. Veamos cómo va. No había visto esto. ¿Y ustedes? A ver, Santiago, ¿cómo va la ejecución del ejercicio en su equipo? No, Santiago. Aló, profe, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ya es que mi compu es lentico, profe, usted sabe. Pues el mío se está toteando, todavía no podía hacerlo del millón. ¿Qué de todo? ¿En qué parte va? La parte donde pues estábamos tratando de hacer los árboles, de construirlos. Mm, Pero deje lo que está pensando, profe, o sea, me toca dejarlo quietico y si no, no responde. bueno, gracias. ¿Alguien ya finalizó? ¿Va más avanzado que el mío? ¿Va igual? Profe, ya que ese silencio es como abrumador, pues yo me meto porque qué más. Para que no se sienta llamando los espíritus. No, en mi caso, eh, estoy corriendo contando las intersecciones. El siguiente, el de reproyectar las geometrías, está procesando. Está ahí el anterior, ya pues lo sacó. Y pregunta, profe, porque tal vez me perdí como tratando de anotar, tomar nota o estar Ok, así. dime. En este que nos muestra contando las intersecciones, ¿esa es la cantidad de, digamos, de predios que tienen este código? ¿O cómo sería? No lo entendí. Sí, ¿Cierto? ¿Algo así? sí, sí, señor. Sí, Ah, lo vale, puede. listo. No, no la cantidad de predios, la cantidad de placas domiciliarias que tienen ese código. Porque recuerda, Exacto, sí. un predio puede tener más de una placa domiciliaria. Eso ya sería, en términos catastrales, puede llegar a suceder así. Ah, vale, profe, listo. Sí, señor. Eso, pues, de pronto no es el mejor de los ejemplos, pero puede llegar a ser el caso que algunos de ustedes, dentro de lo que deba o intente procesar en sus proyectos, pues se encuentren con escenarios replicables de esto que nosotros estamos viendo o haciendo acá. Uy, ya terminó la proyección, ya terminó el cálculo y ya terminó la salida gráfica. En este caso sí terminó todo de una. Entonces, no se demoró tanto haciendo la gráfica. Más o menos debería darles un resultado como el que estoy observando, como el que yo tengo acá. Para tenerlo presente, quiere decir que por esta zona de Bogotá, en este sector, no hay placas domiciliarias. Pues, momento de seleccionarlo. No nos quedó ahí nada, e inclusive creo que ni siquiera quedó un código postal, como para que no nos generara ningún tipo de color ahí. Pero bueno, algo así nos debería dar, muchachos, en en este ejercicio. Ya el proceso aquí cerramos, sí fue el proceso de agrupación. De hecho, bueno, aquí hay un tema que ya lo vamos a ver en en el siguiente video, y es particularmente esto que nosotros tenemos aquí, tengo acá seleccionado. Es esa operación que estoy haciendo, ese cálculo que estoy haciendo en estos momentos. Ya en el otro video lo vamos a hablar. Y a partir de él es que yo puedo llegar a generar esta salida
donde pues vemos que hay zonas ahí, ciertos sectores muy específicos de Bogotá, o códigos postales dentro de Bogotá que están densamente poblados. La placa domiciliaria también nos refleja, de cierta manera nos ayuda a reflejar eso. O si la densidad de predios es mucho más alta, creo que la forma como, el de lotes más bien, como la forma correcta de leerlo. Siendo esto, si no estoy mal, esto es Kennedy Bosa, casi que digo que es como tirando hacia Bosa. Y esto es Engativá, Fontibón, Engativá y Suba. Que son como las zonas con mayor cantidad de placas. ¿Hay alguna pregunta de este video? ¿O de este espacio que estamos aquí trabajando? No, profe, Cero preguntas. por mi parte. Gracias. No, tú eres la voz del grupo porque nadie dice nada. Profe, esa operación de índices espaciales es solo para puntos. No, uno puede aplicar un índice en cualquier tipo de geometría. Es según la necesidad. Claramente uno debería aplicarlo pues para la capa espacial, llamémoslo así, pues que tenga un volumen de datos grande. El proceso del índice es única y exclusivamente optimizar los tiempos de ejecución y de consulta. Eso es lo único lo que nos entraría a influenciar en nosotros. Esto último que estamos ejecutando es inclusive, ni siquiera tiene en cuenta el índice. Ya, porque igual es esa comparación entre los dos data frames. Si no tienen ninguna otra pregunta, entonces pararé este video. Igual esperaré, si ustedes lo están corriendo, pues podremos como esperar un poco para verlo, pero pues no quiero también que dejemos un video eterno si no estamos haciendo algo más sobre el tema. Bueno, veo que no. Pauso y los espero.